Dios. Y para más, acá el hermano casi me roba el mensaje. Y porque yo me levanté y decía, callate. Pero el Señor hace como quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Y qué bueno que es Dios que hace eso. Que nos utiliza, que nos usa como herramienta en sus manos. Cuando no somos dignos, ninguno somos dignos. Gloria a Dios. Y sin embargo, cuánta misericordia. Gracias, Señor. Y cuánto hay por hacer y a veces no nos damos cuenta. Estamos ahí perdiendo el tiempo, estamos ahí mirando el pasado, mirando las circunstancias, tratando de sanar las heridas que no podemos, solamente Dios puede sanar las heridas. Amén. Y hay heridas, muchas. Pero el Señor dice, basta hoy. Gloria a Dios. Tiene que terminar el tiempo del sentir. ¿Dónde están los que te tiraban piedras? Ni yo te condeno, dice. Ni yo. ¿Dónde estaban los que tiraban las piedras? Ninguno de ellos era digno de tirar las piedras. Ni tú eres digno de recibir perdón, y sin embargo, esa es la misericordia del Señor. Que aunque no somos dignos, Él nos perdona. Qué bueno, ya con solo saber eso, tendríamos que vivir con una sonrisa de oreja a oreja. Solo con saber eso. Que no se trata de mi esfuerzo, de ser el mejor, el peor, no se trata de que mi corazón esté en el corazón del Señor. Tan simple como eso. No lo compliquemos más. No lo hagamos más difícil. Porque no es difícil. Está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Y quizás este es el tiempo, yo creo y estoy seguro, que es el momento de despertar a lo nuevo del Señor. Que de nuevo no tiene nada, ya estaba en el corazón de Él desde siempre. Es nuevo para nosotros porque no podíamos verlo, pero siempre estuvo ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, siempre estuvo ahí. Cuando se fijan en todos los llamados a los hombres de Dios y aún a las mujeres de Dios. Sí, pues las mujeres son de Dios. Por más que algunos piensen lo contrario, están equivocados. Las mujeres son de Dios. Son siervas de Dios, herederas nuestras. Y todos pusieron excusas. Y todos se vieron pequeños. Y todos tenían algo que retrucarle a Dios. Dios los llamaba y decía, no, pero Dios, pero esto, pero lo otro, pero soy chico, pero soy joven, pero no sé hablar, pero no tengo plata, pero, como si a Dios le importara algo nuestro pero. Porque siempre es Él el que hace las cosas. Y siempre va a ser Él el que hace las cosas. Tenemos que aprender en este tiempo a entregarnos. ¿Qué es entregarnos? ¿Cómo se entrega una mujer a su marido y su marido a su mujer? ¿Cómo se entrega? Por completo. Por completo. Hay un sentido de pertenencia entre ellos. Ya te pertenezco, ya me perteneces. Observando las diferencias de esta analogía que estoy haciendo, es lo mismo con el Señor. Señor, yo te pertenezco. Entonces ya no vivo yo, vive Cristo en mí, tiene más sentido. Comienza a tener sentido. Es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ya no vivo yo. Ya no son mis intereses. Ya no son mis deseos. Ya no son mis sueños. Ahora, Señor, son simplemente tus planes. Así es, tus planes. Entonces, cada día de nuestra vida tenemos que despertarnos diciéndole, Señor, ¿cuáles son tus planes para el día de hoy? ¿Cuáles son? Pero nos olvidamos, ¿no?
Y seguro no se olvida, gloria a Dios por eso. Wow, pero no nos olvidamos. Nos despertamos, uy, ¿cuánto está el dólar hoy? Uy, ¿a cuánto se fue el boleto? Uy, ¿a cuánto? A veces nos despertamos así. Como si Dios le importara a cuánto está el dólar. Con el trabajo que tenemos que hacer, hermanos, en este tiempo que, como bien describí, hermanos, es un tiempo cada vez más peligroso, más difícil, pero no para nosotros, sino para los que se quieren. Porque si no, estamos metiéndonos todos en la misma bolsa. Pero nosotros estamos de paso acá. Pero en este de paso tenemos un deber, tenemos muchas cosas que hacer y tenemos que empezar a hacer. Porque el tema de hoy, justamente, es el peligro o los peligros de la rebeldía. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios que la palabra rebeldía y unos cuantos sinónimos de ello aparecen pero constantemente. Y aparecen relacionados con quién. Exactamente, pastor. Y no debería, ¿no? Qué llamativo, ¿no? Pero sin embargo, sí. Yo a veces el libro de Ezequiel no lo quiero ni leer porque mira que yo te mando a un pueblo duro de cerviz, de empedernido corazón. Les hablarás y no te van a hacer caso, pero no les tengas miedo porque yo estoy contigo. Mira que son de muy duro corazón. Yo digo, Dios mío. Dios mío, que no me convierta yo en lo mismo. Porque Dios no estaba hablando del impío, del inconverso, del que no conoce nada, estaba hablando de gente que supuestamente eran el pueblo de Dios. ¿Y por qué estaban en ese estado? Rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? ¿Qué es la rebeldía? Desobediencia. Sí, tiene mucho de desobediencia. Y vamos a aclarar que la rebeldía tiene dos acepciones, una negativa y una positiva. Porque contra el pecado tenemos que rebelarnos. Y por más que te digan y te insistan que lo hagas, no, yo me rebelo a eso. Pues en eso sí voy a ser rebelde. ¿Pero en qué no debo ser rebelde? En todo lo que está escrito aquí. Porque para eso está escrito aquí. Para mi vida. El Señor no necesita nada de lo que está escrito acá. Nosotros somos los que necesitamos lo que está escrito acá. Pero la rebeldía, ¿qué pasa? Dice que es fíjense esta definición, un tipo de comportamiento humano. Y al hablar de comportamiento estamos hablando de algo que se piensa y que se hace, y que se pone como forma de vida. Hay gente que a la rebeldía la ha tomado como forma de vida. Pero lo lamentable es que hay cristianos que han tomado la rebeldía como forma de vida. Son esos que vos les decís A y hacen B, Z, W, lo que les viene en la cabeza. ¿No? El tema, siempre digo lo mismo, no pasa por ahí. El tema son las consecuencias. Las consecuencias para la persona, y cuando hablamos de una congregación, las consecuencias para la congregación. Porque cuando Saúl, el rey, se rebeló contra Dios e hizo lo que hizo, no es que se embromó el solo. Ellos perdieron una batalla. Y en esa batalla no es que la perdieron nada más, murió mucha gente. Gente que no debería haber muerto si ese rey hubiese hecho caso a Dios. Entonces, un poco recién la hermana me decía de los cargos, ¿no? Acá los cargos no tienen nada que ver, no puede ser el rey de Israel y ser un rebelde. Y a Dios la coronita que tenés ahí puesta no le interesa nada. Nada le interesa. Rebeldía, un tipo de comportamiento humano, caracterizado por el desorden de la vida. ¿Qué te parece? El desorden de la vida. Y es verdad, porque el rebelde no se puede organizar nada ni puede contar con él para nada, porque es rebelde. Y porque no sabe para qué lado te va a salir.
hagas algo, no sabes de qué manera lo va a hacer, porque lo va a hacer como a él le parece. No a la manera de Dios, sino como a él le parece. Todo un tema, ¿no? Dice la desobediencia también de una orden o el incumplimiento de una obligación. O sea, el rebelde le cuesta esto de la autoridad. Le cuesta la corrección. Le cuesta que alguien le diga, hey, estás haciendo mal. Tenés que cambiar esto. No lo admite, no lo quiere. De nadie, ni de Dios, mucho menos de nosotros. Y la rebeldía, lamentablemente, es un gran mal que aqueja a la iglesia. Porque vamos a hablar de la iglesia. Porque en toda la palabra de Dios, el pueblo de Israel fue rebelde y pagó las consecuencias. Y bueno, el hermano hablaba de Jeremías, ahora vamos a hablar del tiempo de Jeremías, donde es un gran ejemplo de cómo la rebeldía puede llevar a todo un pueblo a 70 años de cautiverio. Y no cualquier cautiverio, ¿no? Con Jerusalén destruida, los muros derribados, el templo todo destruido. Todo eso sucedió a causa de esta simple palabra, rebeldía. Cuando uno es rebelde, miren qué osados que son, ¿no? Cuando uno es rebelde, y ustedes se asombrarían, y yo me asombro a veces de cuán rebelde soy a veces. Porque a veces tendamos a rebelde al que es rebelde ya que se le nota, ¿no? Luego le decís una cosa y dice, no lo hago, bueno, que rebelde, pero a veces somos rebeldes sin darnos cuenta o dándonos cuenta de cosas que son diferentes. Cuando la voz del Espíritu Santo, y recién hablaban de eso, cuando la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros y que está ahí para eso, justamente para ser la voz de Dios en nuestra vida, que dice, ven, hijo, ven, vamos a orar. No, tenemos la dirección. No, estoy cansado, quiero dormir así. No, cualquier cosa. Y eso también es tan rebeldía como aquel que desobedece una orden, porque esta orden que está desobedeciendo es una orden directa de Dios, es simplemente eso. Y hemos entrado en un juego, y Dios no lo permita, en donde todo se ha vuelto liviano. Todo se ha vuelto liviano. ¿Qué era el problema del tiempo de Jeremías? El pueblo de Dios, el pueblo de Judá en especial, ¿no? Porque Israel estaba por su camino también y estaba padeciendo también la insolencia de su rebeldía. Pero en este caso Judá, ahí es donde estaba Jerusalén, ahí es donde estaba el templo. Entonces ellos, ¿qué decían? Acá donde está el templo nunca les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está el templo. ¿Quién se va a atrever a tocar el templo de Jehová? Y Dios le dice a Jeremías, ¿ves esa olla? Sí, es una olla tirada. ¿Para dónde está apuntando? Para el norte. Pero del norte viene el mal contra el pueblo. Viene un pueblo feroz, dice. Veloz como águilas. Fieros. Y no podrán contra ellos. Más tarde, bastante más tarde, hubo alguien que dijo de este templo, destruyanlo. Y yo en 3 días lo levantaré de nuevo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dios no está interesado en cosas que tengan que ver con nosotros. Dios, obviamente, es fiel a sí mismo porque Él es Dios. Entonces, como Él es Dios, nunca va a ser fiel a lo que yo pienso. Él es fiel a sí mismo porque Él es la sabiduría, Él es el poder, el omnisciente, el que todo lo sabe, el todopoderoso, el que tiene todo el poder. Entonces, si no, vamos a terminar como Job, que recién en el versículo 42, del capítulo 42, el hombre dice, conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos nada pueden, no llegan a ti, pero ni cerca. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas, de oídas. Porque muchas veces nos encerramos en todo lo que está debajo del sol. ¿Quién decía eso? Lo que está debajo del sol.
El predicador es Eclesiastés. Salomón escribe Eclesiastés para todo lo que está debajo del sol, no para lo que está arriba. Por eso es que describe las desgracias, las injusticias, la tremenda angustia. Por eso algunos no lo entienden. Dicen, pero ¿cómo te va a decir mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Porque está hablando de este mundo, en donde hay sufrimiento, dolor, angustia, injusticia y cuántas cosas más. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos una obligación, una por decir, tenemos varias obligaciones, pero la principal, la de predicar el Evangelio, la de salir a darle a aquel que necesita esta nueva noticia, esta gran noticia de salvación, es nuestra responsabilidad. No van a bajar los ángeles en esto, ni Elías, ni Eliseo, ni nadie más. Tendremos que ser nosotros. La pregunta es si realmente lo estamos haciendo. Esa es la gran pregunta. Y no solo estoy hablando de campañas, estoy hablando cuando hablas con el almacenero, cuando hablas con tu vecino, con tu hermano, en tu trabajo, estoy hablando de eso, del día a día. Aunque el mundo está difícil, los corazones están duros, pero nada de eso tiene tanto que ver, porque ¿quién es el que prepara los corazones? Dios. Así que ni eso me tengo que preocupar, yo no tengo que convencer a alguien. Yo tengo que hablarle de la palabra de Dios. No es mi tarea convencer a las personas, porque hoy lo convenzo y mañana no. Hoy se convenció, mañana escuchó otra cosa y se convence de otra cosa. Si no está ahí, el toque de Dios, la presencia de Dios en la vida de esa persona, no va a pasar nada con esa persona. Vamos a buscar en Jeremías 3. Jeremías 3, versículos 6 al 10, y vamos a ver en primer punto qué es la condición de nuestro corazón, la condición del corazón. Dice así: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho el rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar esa cosa que liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino como iniquidamente, dice Jehová. Acá hay un problema grave. El problema grave de Judá en este momento, en este tiempo de la historia de la idolatría. Por un lado la idolatría, por otro lado este falso descanso en el templo, del que hablaba recién. Y por un tercer punto, su falsa confianza o su confianza equivocada en Egipto. Porque cuando Dios nos manda a Jeremías a decir, dile a mi pueblo que se rindan ante Nabucodonosor, que se rindan ante ellos, ante Babilonia, los consejeros del rey, los falsos profetas del rey, y todos los demás que dijeron, no, ahora cuando ven a Egipto atacar con nosotros, vas a ver que les vamos a sacar, ¿sabe cómo? ¿Qué Babilonia ni Babilonia? ¿Sabes cómo nos vamos a sacar a estos? Confiados en Egipto. Cuando su confianza tenía que estar en quién. Pero con nosotros no es muy diferente. ¿Cuántas veces confiamos en cosas de este mundo en vez de confiar en el Señor? Y la idolatría no es solamente arrodillarse delante de una imagen o rezarle a un santo. La idolatría es todo aquello que desplaza a Dios de divino.
¿Sabían eso? Idolatría no es un muñeco ahí parado nomás que le reza. No. Idolatría es todo aquello que desplaza, que lo saca a Dios de mi vida. Todo eso es idolatría. Fuera lo que fuera, un hijo, una novia, una esposa, un hobby, la televisión, todo eso puede ser idolatría. Deporte. Un deporte. Todo eso, pues, ¿se entiende? Ahora la cosa no es que ha cambiado, es la misma con otros matices, de otras formas, pero es lo mismo. El tema es dónde está mi corazón. Misericordia, Señor. El tema es dónde está mi corazón, porque el corazón de Judá estaba confiado en que en cosas que no tenían nada que ver con el Señor y que estaban destinadas al fracaso. Y dice que ellos consideraban liviano lo que hace, no pasa nada. Lamentablemente hoy estamos viviendo una iglesia, no toda, no, por supuesto, pero tenemos que decirlo, no pasa nada. ¿Saben cuántas veces escuché? Pero estamos en la gracia. No seas fariseo, me lo han dicho muchas veces. No seas fariseo, estamos en la gracia. Pero la gracia no es el día libre para yo pisotear la sangre de Cristo, para yo hacer lo que me venga en gana, sino todo lo contrario, me da más responsabilidad todavía. Porque el que pecaba en el Antiguo Testamento no pecaba contra la sangre de Cristo, porque todavía no había hecho el sacrificio. Pero ahora sí. ¿Y cómo tendrá Dios en poco aquel que pisare la obra de su hijo? La gracia no es el día libre para pecar, total, Dios es bueno. Claro que Dios es bueno, sí, yo lo creo. ¿Cómo no lo voy a creer? Pero no es el día libre para que mi corazón se incline a la rebeldía y haga lo que quiera. Aquí, Judá había hecho eso. Había adoptado los dioses de los pueblos asquerosos. Estaban ahí al ladito. Algunos estaban en la misma corte del rey, de los dioses. Y les rendían culto. Y Dios llama a un muchacho llamado Jeremías. ¿Para qué? Para ser la voz de Dios delante de la corte del rey. Y la pregunta es, ¿fue escuchado Jeremías? No, todo lo contrario. No solo no fue escuchado, sino que fue rechazado. Intentaron matarlo a la iglesia. Por eso a Jeremías se le llama el profeta llorón, porque a Jeremías esto le costó, y yo creo que a mí también me costaría. Primero me costaría dar el mensaje que Dios le dijo que dé, porque el mensaje era, dice el Señor, que se rindan delante de Nabucodonosor. Y si se rinden delante de Nabucodonosor, Dios va, digamos, a apaciguar su mano. Pero si no lo hacen, vendrá sobre ustedes el castigo del Señor. Hay un libro en la Biblia que no debió haber sido escrito nunca. Ese libro no tendría que existir en la Biblia. El libro de Lamentaciones. ¿Saben por qué existe ese libro en la Biblia? Porque hubo un pueblo que se negó a escuchar, que se negó a obedecer. Un libro que habla del terrible sufrimiento de Judá en el exilio, en donde eran tratados con mucho peor que en Egipto todavía. Dice que mujeres piadosas cocinaban a sus hijos. Miren hasta qué extremo estamos hablando. No era que los mataban, sus hijos se morían de hambre y bueno, aprovechaban y comían. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo uno puede llegar a ese pecado es lo que hace? Ayer con mi esposa nos encontramos a una mujer que en su tiempo fue una sierva de Dios, en el sentido de que servía a Dios. De hecho, sí, claro que servía a Dios y lo hacía bien. Y estaba comprometida y qué sé yo, hasta que tuvo un par de problemas en la iglesia. ¿Y en qué se fue convirtiendo? En una rebelde. Por falta de perdón, por centrarse en sí misma, por el orgullo, por la vanidad, por cuántas cosas. Me encontramos ahora, después de unos cuantos años, y le preguntamos, ¿te estás congregando? No, el Señor es bueno conmigo, el Señor está conmigo, yo en casa escucho música cristiana. No, sí, pero ¿te estás congregando? No, ni pienso congregarme, porque la iglesia es
iguales, porque el problema que hay. Yo le digo, mirá, no quiero juzgarte ni condenarte, pero la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es cualquier cosa. Está lleno de defectos porque estamos nosotros en la iglesia. Todos nosotros estamos, que tenemos errores, que estamos aprendiendo, que hacemos cosas bien y a veces platifiamos. Pero si el Señor no destruye la iglesia, ¿quién sos vos para no aceptar la iglesia? Pero la rebeldía, cuando entra en el corazón, ciega, ya no te entra nada acá del Señor. La otra vez me encontré hace rato, ¿no? También con una familia entera, también que servía al Señor, pero créanme que servía al Señor, tenían realmente un servicio muy fuerte en la iglesia, eran muy conocidos en la iglesia. Si los vieran hoy, hermano. Misericordia, Señor. Algunos son hasta ateos. Misericordia. Eso va a ser la rebeldía. Eso va a ser la rebeldía. Te endurece el corazón, te ciega el entendimiento y ya no puedes ver las cosas de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Te muestra las cosas de él y te dice que son mejores. Y el sonso rebelde, ¿qué hace? Lo cree. Lo cree. Este pueblo tuvo que padecer a causa de la rebeldía cuando no estaba destinado a eso, porque el pueblo de Israel, en general, ¿no? Cuando se dividió, ¿no? Judá y Israel, pero ¿a qué estaba destinado ese pueblo? Ser la luz del mundo. Dios nos había llamado para que fuera un ejemplo a todas las naciones de cómo servir a Dios, de cómo amar a Dios. Pero ellos se creyeron que eran especiales. Ellos no eran especiales, eran el pueblo más pequeño del mundo, eran lo más insignificante. Lo único de especial que había en ese pueblo es que habían conocido a Dios, que Dios se había revelado a ellos de una manera especial. Eso era lo único especial que tenía ese pueblo. Pero la soberbia, que es muy amiga de la rebeldía, muy amiga, la soberbia, la van de la mano con la soberbia, con la rebeldía. Hace que ni siquiera Dios quieras entregar. En Jeremías 2, del 18 y 19, dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Qué les está preguntando Dios? ¿Me está diciendo, queridos? ¿Por qué están tan interesados en esos pueblos incircuncisos, en esos pueblos que nada conocen de Dios, en esos pueblos que nada tienen que ver conmigo, pero ustedes están como, perdón la palabra que voy a usar, como idiotizados por esos pueblos, poniendo todas sus esperanzas ahí? ¿Y cuántos que conocen al Señor están en la misma? Preocupados por la política, preocupados por esto, queriendo hacer alianza con esto, con lo otro, poniendo candidatos, haciendo casi como si el reino de Dios se tratara de algo que tenga que ver con este mundo. El reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo. ¿Qué le dijeron a Jesús? Porque a Jesús lo querían convertir en un líder político, en un líder militar. Pensaron que eso era porque ellos que se les podía esperar un Mesías así. Por eso se van a confundir con el anticristo, porque el anticristo va a ser eso, un líder político, militar, un líder religioso. Y eso le dijo: mi reino no es de este mundo, así que conmigo, al César lo del César, a Dios lo de Dios, punto, y aparte. Al César lo del César, ustedes lo que tienen que cumplir como ciudadanos, vamos bien, lo cumplen. Pero a mí no me vengan con que nosotros tenemos que mezclarlo, porque la iglesia no es la iglesia, es la iglesia de Cristo. Y está en este mundo con una función principal, que es la de ¿qué? La de anunciar el Evangelio. Y la misma función
que en un tiempo tuvo el pueblo de Israel, de ser luz y sal para esta tierra. ¿Cómo se va a ver la luz y sal de esta tierra en el pueblo de Dios? Viviendo cada uno de nosotros en obediencia y en santidad. ¿Será que se puede, che? Dios nunca le va a poner algo que no podamos, porque si no sería injusto. Y si hay algo que Dios no es injusto, sino todo lo contrario, es toda justicia. Muchas veces simplemente nos desviamos. Dice el 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y de cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar, ¿qué? Temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Otro de los males de este tiempo, se ha perdido el temor a Dios. Y cuando hablamos de temor, no hablamos de tener miedo y esconder la batalla de la puerta, estamos hablando de aquellos que se atreven a desafiar a Dios, a desafiar su palabra, y empiezan con las falsas doctrinas, y empiezan a decir cosas que nada tienen que ver con la Escritura, pero que ellos lo dan como bueno porque a ellos les parece, y porque juntan más platita, obvio, ¿no? Si no, ¿cómo hacerlo? Pero el reino de Dios, el Evangelio, la Biblia en ningún momento nos llama a nosotros a ser recaudadores de dinero, sino a ser pescadores de hombres. El dinero hará falta para lo que hará falta, pero punto, no falta, nada más. No tiene más importancia que eso. Por eso cuando Israel presentaba el gran templo de Salomón, con todo su oro y con todo lo que tenía, ¿no? ¿Recuerdan, no? Esos cedros del Líbano, de la manera que ellos creían que eso era lo que a Dios le importaba. Ellos creían que eso era honrar a Dios. Tener copas de oro para hacer los sacrificios. Pensaban que eso es lo que Dios quería. Dios quiere que tengas de oro el corazón. Eso es lo que Dios quiere. Que tu copa sea una copa humilde, que reciba la voluntad de Dios con todo amor, con todo gozo, y que diga, sí Señor, venme aquí, envíame a mí, aunque no lo merezco, aunque sé que no lo merezco, aunque sé que no soy el mejor, el más indicado, pero yo sé que vos lo vas a hacer a través mío, pero si sos vos el que lo vas a hacer. ¿Se entiende? Jeremías 11:13. Vamos a ir avanzando. Igual tenemos hasta el 12 más o menos, ¿no? No me invita Pablo. Jeremías 11, versículos 13 y 14. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Qué grande afrenta a Dios. En la misma ciudad santa, ellos llenaron de ídolos todo ese lugar. Perdieron el temor al Señor. Les dio lo mismo. Y queridos hermanos, no nos puede dar lo mismo el pecado a nosotros, no nos puede dar lo mismo una falsa doctrina, no nos puede dar lo mismo si obedecemos o no. No nos puede dar lo mismo. Terrible. Dice el 14, y esto sí que es terrible. Y dice Dios a Jeremías, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que su aflicción clamen a mí. Lo cansaron a Dios. Misericordia, Señor. Lo cansaron. No, pero esto es delante de la gracia. Así que ahora Dios no se cansa, ¿verdad? Sí, ahora puedo hacer una y 1000 veces el mismo pecado y Dios me mira a través de su Hijo Jesucristo y yo lo he escuchado, ¿no? Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Y quién de nosotros puede engañar, aunque sea por un segundo, a Dios? Dios está mirando nuestra intención, la intención de mi corazón también.
Dios sabe que yo soy imperfecto, Dios sabe que soy débil, Dios sabe que a veces peco, Dios sabe, sí, claro que sabe. Y en eso que estoy diciendo, por supuesto que actúa el sacrificio de Cristo. Pero no va a actuar cuando mi corazón se ha volcado al pecado. Cuando mi corazón es un corazón rebelde, que sabe que no lo tiene que hacer, pero lo hace. Total de acuerdo, me arrepiento como el tiempo ahí. Queremos chantajear a Dios a veces. Hay mucha gente que quiere chantajear a Dios. Quiere hacer tratos con Dios. No hace trato con el hombre porque Él es Dios. ¿Qué trato va a hacer Dios con el hombre? Porque no estamos en igualdad de condiciones. Por eso nosotros no podemos pactar con Dios, porque no estamos en igualdad. Para que haya un pacto tiene que haber igualdad de condiciones. Yo te ofrezco esto y vos me ofreces esto, entonces pactamos algo porque estamos en igualdad de condiciones. Pero ¿cómo puedo yo pactar con Dios? ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer a Dios? No tengo nada para ofrecerle a Dios. En cambio, Él sí ha pactado con el hombre, porque Él es Dios. Esa es la gran diferencia. Él es Dios. Lamentablemente muchos ya no entienden a esto. Él es Dios. Y tenemos que temerle, tenemos que reverenciarlo y tenemos que realmente tener un compromiso de vida con Él, pero de verdad. ¿Sí? No ores por ellos, le dice Dios. Ni te molestes, porque ya en el estado en que ellos están, más derecho al castigo. Sobre ellos vendrá el juicio. No, pero eso era el Antiguo Testamento, juicio de Dios, ahora no hay. No, bueno, preguntale a Ananías y Zafira si hay juicio de Dios ahora. Preguntale a ellos si no hay juicio de Dios. O Ananías y Zafira cuando cayeron fulminados ahí por mentir al Espíritu Santo, dice la Escritura, no cayeron fulminados ahí y Jesucristo ya había hecho sacrificio. Porque así como Dios es todo amor, está también todo justicia. A la vez, estimados hermanos, esto no es una palabra para meter en miedo, porque a Dios no se lo tiene por miedo, sino todo lo contrario. Debemos tener nuestra vida porque es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre que nos ama, que nos cobija, que nos salva, todo eso es Dios. Y porque es todo eso, no deseamos pecar, no deseamos ofendernos. ¿Se acuerdan de José? De la Biblia, ¿no? ¿Qué pasó cuando la esposa de Potifar quiso meterse con él? ¿Qué es lo primero que le salió a José decir? Correr. ¿Cómo ofendería yo al Señor? Y después dijo, ¿y cómo le haría esto yo a Potifar, que me ha tratado tan bien? Pero lo primero que le salió es, ¿cómo yo ofendería al Señor haciendo esto? ¡Wow! Yo quiero tener un corazón así, que el Señor me importe de tal forma de que yo no quiera ofender a Dios de ninguna manera, aunque a veces, como soy un ser humano, y sí, a veces pecamos, sino de hecho de palabras, sino de pensamiento o de omisión. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacerlo, eso también es pecado. ¿Está bien, no? Cuando yo sé que tengo que hacer algo, pero no lo hago, es también pecado. Porque sé que tengo que hacerlo. ¡Wow! Vamos a buscar en 2 de Crónicas 7. Avanzamos un poco más. Así como hubo rebeldía, también hubo restauración, que eso sabíamos, ¿no? Hay restauración. 7, versículos 12 y 15, 12 al 15. Cuando Dios hace un pacto con Salomón, fíjese que en la Biblia dice pacto de Dios con Salomón, no de Salomón con Dios, sino de Dios con Salomón. Hay algo importante que Dios le dice a Salomón. Salomón,
recién terminó de construir el templo, ese templo hermoso, como que es un templo que ninguno después se le pudo ni acercarse, que era lo bello que era, ¿no? Dice, si terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado, porque Dios estaba con él, ¿no? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandaran a la costa que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, si mi pueblo, ¿qué dice? Se humillare. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. ¿Cuánta falta de humillación que estamos viendo hoy en día? Hasta hay una farándula cristiana. ¿Sabían, no? Muchos van a la premio de Grammy, qué sé yo. Hay una farándula. Están los conocidos y los no conocidos. Los que convocan multitudes y los que vaya a saber Dios a quienes convocan, ¿no? Sin embargo, lo único que realmente importa, y el día de mañana, nosotros que somos pastores en especial, vamos a rendir cuenta de todo lo que enseñamos acá, palabra por palabra. Amén. Llegaré a su presencia y el Señor me dirá, muy bien Marcelo, yo te llamé al pastorado, ahora me vas a decir, ¿qué es lo que vos enseñaste? ¿Qué es lo que le diste a mi pueblo? ¿Lo llevaste a mí realmente? ¿O estabas manipulando a mis hijos? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Esa pregunta, todos los siervos de Dios la van a tener. Todos. Por eso es una gran responsabilidad lo que estamos haciendo aquí. Es una gran responsabilidad. Porque si yo logro decirte que en la Biblia Dios dice que eso es un bonete colorado todos los días, y que lo digo de tal manera que manipulo tu mente y bueno, vamos a andar todos los días con un bonete morado pensando que no sé, que son más santos por eso. Y ustedes se ríen, pero ocurren cosas peores que esta. Peores. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, que no es cualquier cosa, aquí dentro, ¿qué hacemos nosotros cuando nos congregamos? ¿Nos congregamos en nuestro nombre o en el nombre del Señor Jesucristo? El nombre de Jesús es invocado aquí. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el Señor hay misericordia, hay perdón, hay libertad, hay restauración. ¿Pero para quiénes? Para los que tienen un corazón humillado y se dedican a buscar al Señor. Como hizo el rey David cuando pecó con Betsabé. Inmediatamente entendió que lo que había hecho había sido terrible y se arrepintió de lo que hizo. Si os humillare mi pueblo. Hermanos, tenemos que aprender a vivir humillados delante del Señor. Porque es una palabra que nos cae muy simpática, ¿no? La palabra humillación como que nos cae muy humillado. ¿Quién quiere que me humille? ¿Quiere que me humille? Porque Él es Dios. ¿Cómo nos voy a humillar delante de Dios? ¿Cómo la gente cuando entra el pastor fulano, el pseudo apóstol Mengano, el pseudo profeta Menganito, parece que entrara no sé quién? Y le hacen todas las reverencias posibles. Y que de Dios no. Nos vamos a humillarnos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. Lloremos en su presencia. Reconozcamos nuestras debilidades delante de Él. Bajemos los humos, como le dicen comúnmente, ¿no? Piden, a veces bajan los humitos que dicen, ¿no? ¿Vieron el gallo ese que se hace el loco? Termina mal el gallinero, ¿no? El gallo que... Como tarde o temprano le bajan el copete.
Mi mamá siempre me decía, mi mamá decía que para un loco siempre hay uno más loco. Cuidado. Y para un soberbio siempre hay uno más soberbio. La soberbia nunca nos va a conducir a nada. Vivamos humillados delante del Señor. Porque cuando la mujer prostituta, qué palabra fea, ¿no? Sin embargo, era eso esa mujer. Eso es lo que era. Delante de los judíos, ay, inmunda, sucia, ay, sáquenla. Eso era. Pero ella se rindió a los pies del maestro y enjugó sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos y ungía al Señor. Y el fariseo, ay, si este fuera profeta, sabía quién lo está tocando. ¡Qué asco! Pero esa mujer salió de esa casa con sus pecados perdonados. Y el fariseo, en su ignorancia, se quedó así como estaba, en su soberbia. Se quedó así como estaba, siendo un fariseo rebelde, incrédulo. Porque ¿qué dijo él, el Señor Jesús? Si este fuera profeta, no creía. No creía. Sin embargo, esa mujer por la cual nadie daba ni 2 centavos, esa mujer salió justificada de él. Tiene el otro caso, ¿no? Le trajeron a Jesús la mujer y se lo encontramos justo en el acto de adulterio. Y la ley dice que insolente venir a hablar a Jesús de la ley, ¿no? Cuando él es la ley. Qué atrevidos. La ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Dice eso la ley? La ley de Moisés. ¿Dice eso? Sí. Pero no. Dice que a los 2 había que apedrearlo, no a la mujer sola. Y a ella le encontraron en el mismo, ellos mismos lo dijeron, le encontraron, o sea, no estaba sola haciendo lo que estaba haciendo. Estaba con el otro fulano, ¿y el otro fulano dónde estaba? Ah, seguro era amigote de ellos. Seguro. ¿Dónde estaba la ley? Dice de Moisés que a los 2 se tenían que apedrear, no a la mujer sola. ¿A dónde estaba el otro? Por eso Jesús le dice, bueno, en un problema así, la ley dice eso. El de ustedes que esté sin culpa alguna, bueno, empiecen nomás. Pero muchos de ellos habían hecho lo mismo con esas mujeres, estoy seguro también. Por eso se empezaron a ir avergonzados, porque no les daba el fuego, no les daba la conciencia para hacer lo que estaban por hacer. ¿Por qué? Porque eran rebeldes. Y porque tenían al mismo Jesucristo adelante y no lo sabían ver. No lo sabían ver. Cuidado con la rebeldía, porque la rebeldía te convierte en un hipócrita también. Te convierte en alguien figurativo, alguien que parece ser lo que no es. No por nada Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No por su vestimenta, no por lo que hablan, no por lo que estudiaron, sino por sus frutos. ¿Qué frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Fe, templanza, mansedumbre, paciencia. Podemos seguir. Tenemos que tener todo eso en nuestra vida. Porque por esos frutos la gente va a decir, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios, mirá. No se comporta como todos los demás. No se comporta. Pero eso requiere que nos humillemos delante del Maestro, que seamos como esa mujer que se rindió a los pies de Jesús. Que aunque no era merecedora, es verdad, era la menos indicada, pero sin embargo con su corazón era un corazón arrepentido, sí era la más indicada de todos los que estaban ahí. Dice, yo llegué, ni siquiera me lavaste los pies, yo llegué y nada, ni me entendiste, ¿sabes por qué? Porque me trajiste acá por compromiso, me trajiste acá para que dijeran, bueno, este lo trajo Jesús a la casa, pero tu corazón estaba lejos de mí. En cambio esta mujer lo dio todo, entendió todo. Vivimos en un mundo también, ¿no? Difícil, como decían recién, lleno de
cosas que están mal, de injusticias, lleno de gente que a veces no entiende, de gente que a veces está dentro de las iglesias y no entiende, y deberían entender, pero no entienden. Y nosotros tenemos que saber ser humildes también y sumisos y pacientes para esperar que Dios haga la obra en ellos. Como en ellos nosotros. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Hizo algo nosotros o no hizo? Vamos a Salmos, Salmo 119. Versículos 71 a 72. Fíjense lo que dice. Bueno me es haber sido humillado. ¿Quién puede decir esto? ¿Alguna vez sufriste alguna humillación en tu trabajo o de alguna persona? Qué feo que es, ¿no? Pero acá José Luis dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Bueno me es haber sido humillado. Salmo 119, 71 y 72. 71, 72. Bueno me es haber sido humillado. ¿Podemos decir esto delante del Señor? Ahí cerquita, versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amar la palabra de Dios, aprenderla y vivirla, es la clave para todo cristiano. Para dejar de lado nuestra rebeldía que es inherente a nuestra naturaleza caída. Somos por naturaleza rebeldes. ¿Vieron que yo tengo aquí esto chiquitito? Tengo una chiquitita de 2 años. ¿Y no saben lo rebelde que es? Eso es lo que quiere. ¿Y quién le enseñó a esa nena a ser rebelde? Nadie. Nacemos con la rebeldía instalada como un chip. Y es Dios quien tiene que desactivar ese chip. Porque solo lo podemos. Y entender que todo lo que está escrito acá es para mi bien. No para el bien de Dios. Vuelvo a repetir eso. Dios no necesita nada. Yo soy el que necesito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Joven o grande o viejo. Si nos atrevemos a estudiar esta maravillosa palabra que tenemos, a estudiarla, a guardarla en nuestro corazón y a vivirla, ya está todo hecho. Ya está todo hecho. Vamos a estar realmente en el camino del Señor y no en una religión, sino en el camino del Señor. Aunque el término religión no es que esté mal. Religión, religar al hombre con Dios. Viene de ahí la palabra, ¿no? Religión, religar. Volver a ligar, volver a... Pero algunos toman religión con cumplir ciertas cosas y dejar contento a Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Hacía los ritos, las ofrendas, mataba a los corderitos, pobrecitos. Y después hacían lo que le venía en gana, teniendo otros dioses, fornicaban, adulteraban, mentían, hacían negocios fraudulentos. ¿Y qué creían? ¿Que Dios no veía eso? ¿Qué creían? ¿Que a Dios le iban a dejar contento porque mataron a un corderito, pobre bichito encima, que murió en mal? Hoy en día tampoco se trata de servir por servir. Ay, miren cómo canto, y miren. Muchas veces miro algunos videos en YouTube y digo, wow, cuánto se aman estas personas, ¿no? La verdad que sí, se quieren mucho. Hay cosas que están a la vista. Y hay cosas que el Espíritu dice. Eso es lo importante también. Hoy por hoy tenemos que pedir discernimiento del Señor para no ser confundidos y para no ser engañados. Y eso es algo que se pide. Pedir discernimiento no está mal, hay que hacerlo. Porque Satanás va a utilizar todas las herramientas posibles para engañar.
Por último, con esto termino, no desespero. En 2 Samuel 23, no tenemos que darnos por vencido. Último punto. 2 Samuel 23. Versículos 11 y 12, los valientes de David, esta descripción que hace la escritura de muchos hombres que sirvieron al rey David con valentía y que están plasmadas sus hazañas, ¿no? Qué bueno. Así también están plasmadas así en el cielo todo lo que nosotros hemos hecho acá en la tierra, y un día va a ser leído también. Este hombre Sama tiene una particularidad a mí realmente me emociona mucho. Cada vez que leo esto me llena mucho, porque veo realmente el obrar de Dios, y que el obrar de Dios no tiene nada que ver con la forma en que nosotros pensamos las cosas. Tenemos que despojarnos un poco de nuestra humanidad para tratar de entender a Dios. Dice, después Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Que había ahí un pequeño, y pone esta palabra, este adjetivo, pequeño, porque era eso, pequeño. Algo que nadie iba a dar la vida por salvar ese pequeño terreno de lentejas. ¿Quién iba a dar la vida por salvar una cuadrita de lentejas? No tiene sentido, ¿no? Entonces todos habían huido porque ya venían los filisteos, ¿no? Entonces todos se habían ido asustados, pero dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. ¿Qué hizo? Lo defendió. Dijo, ni pequeño ni grande, este terreno es mío y no me lo va a quitar nadie porque me lo dio el Señor. No me lo va a quitar ni filisteo ni el que venga, no me interesa. Se paró con la espada en la mitad del terreno y dijo, que vengan de a 1 o de a 10, que vengan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, esto es fe, porque él humanamente, ¿qué cree? ¿Que no sabía que iba a perder? Vienen 20 o 30 filisteos por traer solo. ¿Qué va a hacer? Por más bueno que sea con la espada, va a morir igual. Dice, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Quién dio la victoria? Ahí está el secreto. No fue Sama el que venció, pues Dios el que venció. Algo que para muchos no era insignificante. No, por eso ni me molesto. Sin embargo, Dios dio una gran victoria para defender ese pedacito, ese terrenito de lentejas. Para a este hombre no le daba. Dijo, no, este es el terreno de Dios. Como no le dio lo mismo a David, cuando vio que todo un ejército de cobardes se escondía atrás, una Goliat los insultaba. No solamente ellos, le insultaba a Dios también. Y este jovencito, a este adolescente llamado David, no le dio lo mismo. Dijo, ¿quién es este incircunciso para que venga acá? ¿Quién es? No hay ninguno que sea. Bueno, entonces voy a ir yo. Pues yo estoy acostumbrado a que Dios me defienda. Esa era la diferencia con David. Él estaba acostumbrado a estar con Dios todo el tiempo. Y ahí había todo un ejército que no era ejército, porque si son dos cobardes no son un ejército. Y mientras Goliat insultaba a Dios, insultaba a ellos, insultaba a todo lo que se les parecía, ninguno se atrevía. Pero ese espíritu de fe que estaba en David y estaba en Sama hizo que no mirara las circunstancias ni los problemas, las dificultades, si era gigante, si era chiquito, no miraran eso, sino que mirara a quién, lo grande que es Dios. ¿Entienden la diferencia? Cuando vos te concentrás en lo grande que es Dios, todo lo demás no importa.
Pero yendo al tema, el rebelde jamás podrá pensar así. Porque a fin de cuentas el rebelde ni siquiera cree en Dios, ni cree en su grandeza. No cree. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por un camino vendrán contra ti y por 7 dirán de ti. Gloria a Dios. Todo eso está en la Escritura, pero no está para que esté una letra ahí, está para que yo lo crea. Está para que yo lo viva. Y vuelvo a decir, si yo leo eso y no lo creo, soy rebelde. Si yo leo eso y no lo creo, y creo más el político de turno, no solo soy rebelde, sino soy idólatra. Y si yo leo eso y no lo creo, y creo en la autoridad, en el apóstol, el pastor, el que sea de turno, también soy idólatra. Porque estoy idolatrando hombres. ¿No? Y en Jeremías también lo dice, ¿no? Que el corazón que es como, ¿cómo es el corazón del hombre? Perverso y perverso. Y hay que pararla, ¿no? ¿Quién no conocerá de eso? O sea que no podemos confiar en el corazón de otro y ni siquiera en el mío tampoco. ¿En quién puedo confiar entonces? En el Señor. Y si el Señor me dice A, que sea A. Que sea A. No le demos vuelta. Que sea como Él dice. Que sea como Él dice. No le agregues nada. No le agregues nada. Como cuando Dios llamó a Gedeón. ¿Y qué dijo él? Yo soy un joven, pobre, el más chico, a mí. Y si vos estás acá, ¿y por qué estamos en esta condición? ¿Ves? Porque con esta tu fuerza, ¿ves? Derrotarás a los madianitas como si fuesen un solo hombre. ¿Por qué lo vas a derrotar? Porque yo peleo tu batalla. Ahí en ese momento hay una encrucijada para Gedeón. ¿Le hago caso o no le hago caso? Y siempre va a haber encrucijadas en nuestra vida. Lo hago, no lo hago, lo creo, no lo creo. Le digo, no le digo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y guardar nuestra santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es tiempo para ser rebeldes, no es tiempo para ser soberbios, es tiempo para rendirnos al Señor y hacer todo lo que tenemos que hacer. Lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. No necesitas ser Superman, ni Batman, ni nada de eso. Aquaman, menos también. O la Mujer Maravilla, la mujer. No necesitas nada de eso. Con estas tus fuerzas que Dios te dio, con eso andás. Porque en tu debilidad, le dijo Dios a Pablo, yo me hago fuerte. Dejemos las excusas para otros tiempos, no para ningún tiempo mejor, porque nunca se mueren esas cosas. Siempre nos dejan ahí varados, ¿no? Mirándonos del ombligo como si fuera lo más importante. Acá lo único importante es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Eso es lo importante. Y lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Esa es la otra parte importante. El rebelde sigue su propio consejo. Pero el que se humilla delante de Dios verá la victoria. Gloria a Dios. Verá la victoria. ¿Y qué victoria? Porque las victorias de Dios son contundentes, ¿eh? No son a medias tintas. Es tiempo de atrevernos a ser cristianos full time. Full time, todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, y que disfrutemos de su presencia. No solo cuando estamos acá en el templo, donde estemos, Él está con nosotros. Disfrutar su presencia, disfrutar la vida que Él nos propone, disfrutar de nuestra familia. Como hablábamos hoy, disfrutar de la prueba, ¿no dice eso Santiago? Gozamos, dice, cuando ayer hice mi esa prueba, parece una locura, ¿sabes? ¿Estás loco? ¿Cómo quiere que yo esté contento cuando estoy en una prueba así, gozado, porque vas a ver la gloria de Dios? Que se va a glorificar en lo que se está pasando.
glorificar en lo que te está pasando. Todo el mundo lo verá y dirá, Dios es grande. Gloria a Dios. Gracias. Como le pasó a Daniel, ¿no? Cuando el rey dice que no hay Dios como el Dios de Daniel. No hay Dios que salve, dice, como el Dios de Daniel. Gracias, Padre amado. Bendito sea tu nombre. Dios se glorifica en cada una de nuestras dificultades. En el nombre de Jesús. Cuando no lo hace, ¿saben por qué? Porque yo me quiero escuchar y empecé a hacer cualquier cosa. Empecé a hacer lo que a mí me parecía, a buscar ayuda